les damos la más cordial bienvenida al programa de difusión Viernes de Derecho Agrario. Hoy tengo el gusto de presentar a ustedes a la maestra Ana Claudia Martínez Coutinho. Ha sido asesora, es asesora de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estará abordando un tema muy importante, como es el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural que comprende personas, pueblos y comunidades indígenas. Es un tema muy relevante para nuestra sociedad. En su semblanza curricular, que les voy a compartir a continuación, tiene amplia experiencia y trayectoria. Es abogada, maestra en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y especialista en políticas públicas y de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Trabajó como abogada, defensora y posteriormente fue directora ejecutiva en la Organización Civil de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de nombre CADAC. También trabajó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Instituto Nacional Electoral. Fue defensora pública electoral para pueblos y comunidades indígenas, titular del jurídico en el Instituto Nacional de las Mujeres y actualmente es asesora en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recientemente estuvo a cargo de la coordinación del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas, pueblos y comunidades indígenas. En el ámbito académico, la maestra ha sido profesora de cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es autora de diversos artículos y columnas relacionadas con las temáticas de género y derechos humanos. Es una joven y talentosa abogada que ahora nos va a compartir sus conocimientos. Le agradecemos, desde luego, maestra, su presencia y le damos el uso de la palabra para que nos exprese. Muchas gracias, magistrado, por su amable presentación. Pues primero quisiera agradecer muchísimo la invitación al Pleno Superior Agrario y por supuesto toda la coordinación y apoyo a la doctora Rosalba. Para la Dirección General de Derechos Humanos, este tipo de invitaciones son sumamente importantes, ya que nos permiten dar a conocer una parte de nuestro trabajo y una parte muy relevante, que es el contenido de los protocolos. Como decía hace unos momentos el magistrado Rafael, en mi caso me tocó este año coordinar la redacción del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, en este caso el de personas, pueblos y comunidades indígenas, y digo en este caso porque a lo mejor algunas de ustedes ya lo saben, pero hay otro protocolo que también se llama para juzgar con perspectiva intercultural, pero es para personas y pueblos afrodescendientes. En su momento, después del proceso consultivo que se realiza para la actualización de cada protocolo, derivado de este proceso consultivo, se tomó la decisión de hacer dos protocolos, ya que si bien ambas poblaciones comparten algunas cuestiones importantes, sobre todo en temas jurídicos, pues sí hay como bastante contenido que diferenciaba a ambos grupos, ¿no? Tanto a poblaciones afrodescendientes como a poblaciones indígenas. Entonces, bueno, en este caso, primero que nada quería explicarles por qué el protocolo tiene este nombre tan largo, que es esta razón, porque hay otro protocolo con el mismo nombre, nada más que para otra población. Entonces, también les quería comentar que pues ya se terminó con la actualización de todos los protocolos. Eso es algo muy, muy bueno para la dirección, porque desde esta administración se tomó la decisión de actualizarlos todos. Finalmente acabamos con el de personas afrodescendientes, que de hecho ese no es actualización, es la primera vez que sale este protocolo. Entonces, bueno, no sé si alguien me pudiera apoyar para compartir mi presentación y poderles ir explicando un poco el contenido de este documento. Bueno, pues yo decidí hacer un cuadro conceptual que básicamente sintetiza pues el contenido del protocolo. Al final de cuentas, como seguramente ustedes pues ya saben porque están aquí, es la idea de estos minutos es explicarles qué pueden encontrar ahí, presentarles el protocolo y por supuesto el objetivo más importante para mí es que ustedes tengan la curiosidad, después de haber escuchado esto, de consultarlo, ¿no? Porque al final es un documento muy, muy extenso que pues obviamente no alcanzo aquí a explicar de manera
específica a cada tema. Son más de 300 páginas, más o menos como 340 páginas, y la verdad es que se trató de hacer un ejercicio de síntesis muy importante. O sea, aunque son muchas páginas, realmente ustedes cuando lo consulten y vean cada apartado verán que no hay paja, o sea, no hay información que pudo haberse quitado. En realidad nos quedamos con toda la información que era mínimamente indispensable para que este documento fuera una herramienta de trabajo para las personas juzgadoras como ustedes y en realidad pues lo encontraran lo más práctico posible. Entonces, bueno, después de ayer pensar en cómo hacer esta presentación de 1 hora y unos minutitos, pues me quedó más o menos algo así. Al final les pongo algunos ejemplos que ahorita no se alcanzan a ver, pero pues ahí los voy a explicar en su momento. Ejemplos de cómo explicamos algunas de las obligaciones que están en la guía práctica. Pero bueno, eso lo explicaré un poquito más adelante. Entonces, bueno, lo primero yo creo aquí muy relevante, si podemos hacerlo un poquito más chiquito, por favor, para poder ver todo no, más chiquito, para poder ver todo ajá, perfecto, así está perfecto. Lo más importante del protocolo en primer lugar es mencionarles que como si ustedes tienen la oportunidad de leerlo todo, van a ver que la gran mayoría de las obligaciones y de la información que está ahí está basada en básicamente 2 artículos de la Constitución, que son, no tanto basada, más bien respaldada por 2 artículos de la Constitución que ustedes seguramente conocen perfectamente, que es el artículo 2 y el artículo 1. ¿Por qué el artículo 2? Pues como ustedes saben, en el artículo 2 de la Constitución, pues vamos a encontrar los derechos básicos, los derechos diferenciados que hay o que se han reconocido para las personas, pueblos y comunidades indígenas en México. De ese artículo 2, pues se desprenden 2 obligaciones súper importantes. No son las más importantes definitivamente, pero para efectos del protocolo, estas son las 2 obligaciones más importantes. Obligaciones o derechos, que en este caso el primero va a ser el principio de libre determinación, que ahí lo podemos ver en el primer globito, y el segundo, la obligación de tomar en cuenta las particularidades culturales. Ahí está perfecto. Si quieres hacerlo un poquito más chiquito. Muchísimas gracias, está perfectísimo. Entonces, nada más quiero retomar un poquito estos 2 artículos básicos, porque como van a ver un poquito más adelante, me voy a estar remitiendo a ellos, y yo creo que es importante partir pues de la base que en realidad está partiendo todo el protocolo, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que en cuanto al principio de libre determinación, el artículo 2 de la Constitución señala que la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, o sea, tal cual está reconociendo ese derecho. Pues para entender los alcances o ver los alcances de la libre determinación, pues habría que ver un montón de jurisprudencia y de sentencias, no solo de la Suprema Corte, sino también de la Corte Interamericana, y de hecho, ustedes pueden encontrar en el protocolo sí una explicación de esos alcances, que más adelante les voy a decir dónde lo van a poder encontrar. La otra cuestión importante que desprendemos del artículo 2 y que impregna todo el protocolo es esta obligación de tomar en cuenta las particularidades culturales. Como ustedes recordarán, este mismo artículo señala que las comunidades indígenas, las personas y comunidades indígenas tienen derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, pero dice que para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sea parte individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución. O sea, tal cual, esto es lo que dice este precepto que les estoy mencionando, y es el que les digo da vida a muchas de las obligaciones que van a encontrar en el protocolo. Si le puedes dar para abajo, por favor, hasta donde dice artículo 1. Perfecto, ahí está súper bien. Y luego también todas estas obligaciones se ven, algunas acompañadas, y otras obligaciones las desprendemos en lo individual del artículo 1, que pues también seguramente ustedes conocen muy bien, del que podemos desprender pues que el principio de igualdad y no discriminación es obligatorio para todas las autoridades,
y que los derechos humanos de fuente internacional pues también deben ser respetados en México. Estas dos cuestiones, digo, yo sé que vienen más en este artículo primero, pero estas dos cuestiones son las que también dan vida a muchas de las obligaciones y retomamos un poquito lo que dicen al respecto, que es en México todas las personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como la garantía para su protección. No lo voy a leer completo porque seguramente ustedes ya lo han leído 1000 veces, pero bueno, de este artículo es donde podemos encontrar estas dos, el principio de igualdad, los derechos humanos de fuente internacional y también esto otro muy importante, en el sentido de que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones o preferencias. ¿Por qué también es muy importante? Porque, como vamos a ver, algunos de los derechos podemos, ¿cómo lo podemos decir así? Respaldarlos justamente porque las autoridades tenemos la obligación de tomar en cuenta las particularidades culturales de las poblaciones indígenas, pero también algunas otras obligaciones nacen de la obligación de garantizar un piso de igualdad, ¿no? Cuando se busca acceder a la justicia del Estado. Y como ustedes seguramente han de tener conocimiento y que también en el protocolo lo pueden encontrar, pues las personas, comunidades y pueblos indígenas se encuentran en una desventaja, en una desigualdad estructural muy bien documentada por muchas instituciones públicas del país y bueno, también académicas. Entonces, esto da lugar, o esta situación también da lugar a ciertas obligaciones o a que se tomen ciertas medidas para nivelar esa desigualdad en la que se encuentran. Entonces, todo el protocolo, como les decía, está basado en estos dos artículos. También, obviamente, se citan muchas normativas de fuente internacional, pero bueno, al final de cuentas, pues el artículo 1 nos sirve perfectamente para mencionar que estas fuentes internacionales pues son vinculantes porque reconocen derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito más para arriba, por favor. Ahora, tomando en cuenta estas dos grandes ramas, el protocolo tiene 4 apartados. Uno, que es el primero que vemos ahí en azul, se llama Reconocimiento Constitucional y Convencional de los Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y la situación de desigualdad estructural en la que se encuentran. Otro es Interculturalidad e Impartición de Justicia, Conceptos Básicos. Y el tercero es Principios y Derechos Generales de la Perspectiva Intercultural en la Impartición de Justicia. La idea de estos tres apartados es construir un lenguaje común con la persona lectora, es decir, ya estamos hablando el mismo idioma, ya entendemos los mismos conceptos de la misma manera, ya sabemos cuáles son las perspectivas sobre los conceptos relevantes, cuáles son los contenidos más importantes de los derechos principalmente involucrados. Ok, entonces vamos a pasar a la guía práctica. ¿Le puedes dar, por favor, un poquito a la derecha? Perfecto. Un poquito más. Y entonces tenemos este cuarto apartado, un poquito más, por favor. Hasta que ahí está perfecto. Esto nos da lugar a este cuarto apartado, en donde vamos a poder encontrar ya en sí cuáles son las obligaciones que tienen las personas juzgadoras de cualquier materia cuando están en o más bien tienen frente a sí un caso que involucra a personas, pueblos y comunidades indígenas. Y entonces se decidió dividir esta guía práctica en 3 grandes bloques, como vemos aquí, que es obligaciones iniciales, que en realidad varias de las obligaciones iniciales tienen que voltearse a ver durante todo el proceso, entonces de alguna manera también se vuelven transversales, pero se decidió ponerlas en iniciales porque son aquellas que definitivamente hay que revisar al inicio. Otras son obligaciones transversales, que como su nombre lo dice, pues deben estarse cuidando durante todo el proceso. Y finalmente las obligaciones de fondo, ¿no? Que son las que pues tienen las personas juzgadoras cuando se trata ya de resolver el conflicto planteado o la pretensión o como le querramos llamar. Entonces, bueno, esa es la idea general de los apartados. ¿Te puedes regresar poquito, por favor, a la izquierda?
Entonces, muy bien, voy a empezar. Lo que voy a hacer, como les decía, es que dado que el protocolo es muy largo, voy a tratar de explicar cuál es el contenido y tal vez puedo mencionar algunos ejemplos de ese contenido, no porque sea lo más relevante lo que yo menciono aquí, sino porque yo creo que todo es relevante en realidad. O sea, creo que todas las piezas del protocolo son indispensables para poder comprender integralmente pues las obligaciones. Entonces no quisiera que se tome como que eso es lo más importante, sino más bien es como un ejercicio de mucha síntesis para presentar este documento. Entonces, bueno, en primer lugar, les voy a explicar un poquito qué decidimos incluir en este primer capítulo, que es reconocimiento constitucional y convencional de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y la situación de desigualdad estructural. ¿Puedes abrir, por favor, un poquito ese primer? Exacto. Ahí está, perfecto. Ahí sí quieres, ahí quédate. Bueno, en realidad, como ustedes pueden ver, pues este título engloba dos grandes temas. Por un lado, el reconocimiento de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, y por otro, la situación de desigualdad estructural en la que se encuentran. La idea de hacer este primer apartado de reconocimiento constitucional era explicar de manera general y sintetizada la importancia del contenido 2 de la Constitución para efectos de las obligaciones de las personas juzgadoras. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en realidad todo lo que vamos a encontrar en el protocolo tiene su fundamento constitucional. Bueno, evidentemente eso no es nada más es referencia al artículo 2, sino más bien se hace muchísima referencia a ejemplos donde la Suprema Corte principalmente ha hecho estas interpretaciones, pero bueno, al final de cuentas, pues la Suprema Corte basada, por supuesto, en la Constitución. Entonces, aquí lo que hicimos fue una síntesis y una explicación del artículo 2, ¿no? Que básicamente podemos encontrar principios y derechos súper relevantes como es la autoascripción, como es la libre determinación. Ya les decía yo hace rato que este es un principio muy relevante para efectos de algunas obligaciones. La autonomía, el derecho a la autonomía, este tema de las particularidades culturales pues el derecho de acceso a la justicia de las personas indígenas, ¿no? O sea, estos son algunos de los conceptos que se mencionan en la explicación general de este apartado y que se va explicando más o menos en qué consiste como un primer acercamiento, porque de hecho durante el protocolo se explica con detalle, pero se va haciendo como un primer acercamiento, como un llamamiento a la persona lectora en el sentido de que es la Constitución la que nos está hablando. Luego, también se habla del artículo 1, ya les mencionaba yo, del principio de igualdad y no discriminación y de la importancia de no perder de vista que el reconocimiento de los derechos implica también voltear a ver aquellos que están reconocidos en fuente internacional, ¿no? Entonces, por eso, a partir de este segundo tema, es que también se hace una explicación de algunos de los instrumentos más relevantes de fuente internacional que contemplan derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Aquí vamos a encontrar la explicación de qué podemos encontrar en el convenio 169 de la OIT, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación mediante jurisprudencia, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, esos son como, podemos mencionar así como los instrumentos principales que contemplan estos derechos para estas poblaciones. Aquí pongo sin subrayar otros dos instrumentos que no están mencionados en este primer apartado, que son las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y la Declaración de Durban, porque son instrumentos que todavía no han sido aprobados en Naciones Unidas o en algún otro organismo que tenga estos procesos de creación de normas. Solo han sido aprobadas en cumbres o en, pues sí, cumbres, y el otro no me acuerdo ahorita cómo se llama, ahorita que me acuerdo les digo. Pero al final de cuentas, si bien son instrumentos que no son vinculantes, que ni siquiera tienen, si lo podemos decir así, la calidad de declaración, son instrumentos que nos ayudan mucho porque orientan mucho sobre este tema. En cuanto a las reglas de Brasilia, pues ahí vamos a poder encontrar
¿cuáles son aquellos pasos básicos o mínimos indispensables que en el ejercicio jurisdiccional las personas juzgadoras del mundo deberían de seguir cuando están frente a personas que tienen alguna condición de vulnerabilidad? En este caso, pues estamos hablando de personas indígenas, que definitivamente son un grupo en desventaja estructural o que han sufrido desigualdad estructural, y también viene, de hecho, un artículo que habla específicamente de las personas indígenas. Pero ahí también podemos encontrar personas con discapacidad y otros grupos. Y la declaración de Durban en específico, que en realidad es declaración y programa de acción de Durban, vamos a poder encontrar, pues, muchos criterios orientadores en relación con la eliminación del racismo y la xenofobia, como ustedes también seguramente tienen en el radar. Y de hecho hay un apartado específico en el protocolo que habla sobre eso. Pues las personas, pueblos y comunidades indígenas son víctimas de racismo desde hace muchísimos años. Entonces, por eso también es importante voltear a ver esta declaración, aun y cuando no sea vinculante. ¿Le puedes dar un poquito, por favor, a tu derecha en la presentación? Perfecto, ahí está bien. El otro tema que está dentro de este capítulo es el de la situación de desventaja, de desigualdad, estructural en la que se encuentran las personas indígenas, y ahí lo que vamos a poder encontrar es, primero, como un marco general en donde diferentes organismos internacionales como el Comité CERT, la Comisión Interamericana, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, como ellos y ellas dan cuenta de esta situación tan grave, cómo llaman a la acción a los estados, a la acción urgente, y cuáles son algunos de los indicadores, si se puede decir así, en donde podemos encontrar principalmente reflejada esta desigualdad estructural, ¿no? Les voy a decir un ejemplo nada más. Por ejemplo, el Comité CERT, que nos dice la discriminación estructural de los pueblos indígenas se manifiesta en altos índices de pobreza y marginación y dificultades que enfrentan para acceder al trabajo, a la educación y a los servicios de salud adecuados. Entonces, vamos a poder encontrar, les decía, como este tipo de afirmaciones generales y no generales, porque son específicamente sobre este tema y son específicamente sobre las poblaciones indígenas, pero sirven como para dar sustento a esto que les decía yo, a esta idea de que se encuentra en una situación generalizada de desigualdad y que definitivamente esa situación de desigualdad, generalizada de desigualdad debe ser remediada por las autoridades, ¿no? Y cuando esta situación de desigualdad estructural se ve o impacta en el derecho a acceso a la justicia, pues ahí es donde toca a las autoridades jurisdiccionales tomar las medidas para compensar o remediar esos impactos de la desigualdad estructural en el acceso a la justicia. Entonces ahí encontramos mucho material que justifica más bien esta situación que les acabo de mencionar. Y una vez que se hace este marco general, se exponen también algunos datos, algunos, insisto, no todos, pero algunos de los datos más relevantes que dan cuenta de esa situación en México. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, que casi el 70% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, datos de educación, datos de salud, datos de, según el Coneval se llaman carencias sociales, que tienen que ver con si tienes acceso a un baño, si no tienes acceso a un baño, si hay hacinamiento, no hay hacinamiento en los hogares, como todo ese tipo de información, que lo que nos dice es que hay una situación de desigualdad estructural que es histórica y que se ve reflejada en estos indicadores o en estos datos, y que, por otro lado, definitivamente estos datos o esta situación impacta en el ejercicio de derechos. Y pues obviamente en estos derechos, entre estos derechos más bien, pues está, como les decía ya, el derecho de acceso a la justicia. Entonces, estos son los temas que podemos encontrar en este primer bloque o en este primer capítulo. Siguiente, por favor. Es para darle para abajo. Exacto. Un poquito a la izquierda. Ahí está perfecto. Entonces, el siguiente capítulo es el relacionado con los conceptos básicos. Es decir, aquellos conceptos que consideramos nosotras eran de suma relevancia para comprender o para dialogar efectivamente las obligaciones. Y aquí encontramos que estos conceptos pues eran los de la construcción de la raza y la etnicidad,
la discriminación, más que como una situación de violación a derechos humanos, porque la es, como conceptos. O sea, este es un enfoque que se le da a este concepto de discriminación para que lo tengan en mente. Otro que es las cosmovisiones indígenas, porque es muy común que cuando se habla de pueblos indígenas y comunidades indígenas, pues se habla de cosmovisiones y a veces no se tiene muy claro a qué nos referimos por cosmovisiones, es una cosmovisión, son varias cosmovisiones que incluyen las cosmovisiones, etcétera. Entonces aquí hay un apartado que explica de manera sintetizada este concepto. Luego, multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, porque incluso muchas veces se usan como sinónimos y no lo son. También se habla sobre el pluralismo jurídico y dos conceptos que derivan, que al menos derivan de él, porque hay más conceptos que están relacionados con pluralismo jurídico, pero al menos dos importantes explicados de manera conceptual. Ahorita les voy a explicar cuáles. Y, por supuesto, la identidad y la autoascripción indígena. Ahora, puedes subir y darle un poquito más arriba a la construcción de la raza y la etnicidad y que se alcance a ver ahí y que se alcance a ver exacto. Un poquito más, por favor. Exacto, ahí está perfecto. Entonces, si bien en este apartado podemos encontrar no solo a qué nos referimos con la construcción de la raza y la etnicidad, sino también podemos encontrar qué son los estereotipos sobre la raza, qué tipos de estereotipos hay. También podemos encontrar estereotipos sobre la etnicidad. También vamos a hallar ahí definiciones sobre racismo, qué es el racismo y cómo impacta en el ejercicio de derechos. Entonces, nada más aquí mencionarles que todo el texto parte de la premisa de que la raza y la etnicidad son construcciones sociales, no son hechos biológicos. Sin embargo, son construcciones sociales que tienen impacto en la vida real, ¿no? O sea, no porque no sean hechos científicamente probados o biológicos, quiere decir que no impactan, ¿no? Por supuesto que impactan e impactan generalmente de manera muy negativa en el ejercicio de derechos, de las personas, pueblos y comunidades indígenas o de las afrodescendientes. Y pues también partimos de la premisa de que la raza pues hace referencia a distinciones entre personas a partir del fenotipo o, en otras palabras, la forma en la que lucen, ¿no? Al final de cuentas, la raza para eso se creó, para distinguir entre grupos sociales a partir de cómo lucían físicamente. Y pues como ustedes seguramente se imaginan o ya han leído al respecto, pues esto tiene todo que ver con la historia de colonización de México e incluso de América en general, y cómo aquellas personas colonizadoras llegaron y decidieron establecer, o más bien vieron utilidad en el caso de ellas de establecer estas distinciones entre grupos y lo hicieron a partir de este concepto de raza, ¿no? Que ellas entendían como se distingue a los grupos de razas o a las razas de personas a partir de cómo lucen, y definitivamente pensaban aquellos que son más blancos pues son superiores o son más sofisticados porque pues se parecen más a mí o colonizador europeo, y aquellas personas que no eran que eran menos blancas y que tenían otros fenotipos no europeos, pues entonces pertenecían a un grupo menos sofisticado o menos preparado, etcétera. Ahí viene muy bien explicado todo eso. Yo creo que es un tema especialmente importante para el protocolo porque generalmente se habla de razas o se habla de raza y no se tiene muy claro qué es. Entonces yo creo que es importante conocerlo, más bien para saber cuándo se está usando correctamente el término, porque es un término correcto si lo usamos para describir cierta situación, ¿no? Entonces sí es como importante, yo creo, no, o sea, no me quisiera meter mucho más en este tema porque no voy a poder ahondar lo suficiente, pero sí es algo que se explica muy bien en el protocolo, cómo se construyeron y para qué fines se construyeron estos conceptos de raza. Y etnicidad también, que la etnicidad se refiere a la distinción que se hace socialmente respecto del lugar de origen o la cultura de las personas, ¿no? O sea, al final dividimos a las personas en grupos sociales dependiendo de su cultura o su lugar de origen.
¿no? De hecho, no sé si esto le suena a este famoso concepto que, bueno, es más famoso, que es el de género, ¿no? Que al final ya todas las personas casi tenemos muy bien dominado que no se trata de cuestiones biológicas, se trata más bien de construcciones sociales sobre lo femenino, sobre lo masculino, sobre los comportamientos que se espera de mujeres, comportamientos que se espera de hombres, que al final de cuentas, insisto, son construcciones sociales con ciertos fines específicos y con ciertos impactos en los derechos. Lo mismo sucede con la raza y con la etnicidad. O sea, como para que lo puedan como equiparar de alguna manera, y a lo mejor sea un poco más fácil entenderlo. Entonces, bueno, una vez que se explica la parte un poco histórica, ahí sí no se mete en mucho a detalle, pero sí un poquito histórica de la colonización, entonces se pasa a decir, bueno, a partir de estas construcciones sociales, pues hay comportamientos que se esperan de estos grupos de personas, hay ideas que se tienen sobre estos grupos de personas y les vamos a llamar estereotipos. Estereotipos sobre la raza, si se trata de fenotipos, y estereotipos sobre etnicidad, si se trata de cuestiones culturales. No sé, un ejemplo. Hay un estereotipo sobre etnicidad que dice que los sistemas normativos indígenas, que eso tiene que ver con la cultura de las poblaciones indígenas, pues son violatorios de derechos humanos, o sea, per se, ¿no? Pues ese es un estereotipo completamente, no es real, no está basado en un hecho científico y simplemente, pues está ahí para menosvalorar los sistemas normativos indígenas, justamente. Y así hay un montón de ejemplos. Y bueno, ya no me voy a tener más aquí porque no tengo tanto tiempo. El siguiente tema, dale un poquito más por abajo, por favor, es discriminación. Ya les decía yo que en este apartado, subapartado, encontramos más bien la discriminación como conceptos y como también un poco los efectos que tienen en las poblaciones indígenas estos tipos de discriminación. Y podemos encontrar definición de discriminación racial, porque pues afecta especialmente a la población indígena, a las poblaciones indígenas, discriminación basada en la etnicidad también. O sea, es decir, cuando se usan estos estereotipos que les acabo de mencionar para obstaculizar o menoscabar derechos, entonces ya estamos en la cancha de la discriminación. Ya no solo estamos en la cancha de, ok, tengo una idea preconcebida sobre cómo lucen las personas indígenas. Entonces, todas las que no luzcan así no son indígenas. Ya no solo lo estoy diciendo, sino que ya se lleva a un espacio en donde afecta derechos. Les voy a decir un ejemplo. Pasa desafortunadamente de manera recurrente que que en los casos, algunas personas juzgadoras, para decir o para concluir si una persona es indígena o no, se fijan en cómo es físicamente. Entonces ya no solo estoy usando mi estereotipo para identificar a una persona indígena, sino que mi estereotipo va más allá y entonces ya puedo decir, no, esta persona no es indígena y ya estoy violando derechos porque ya no voy a activar en su favor las prerrogativas y los derechos y las garantías que se deben de activar en su favor, ¿no? Sería como un ejemplo en donde ya estoy llevando mi estereotipo a convertirse en discriminación. Luego también se explican otras dos tipos de discriminación, importante también para las poblaciones indígenas, que es la estructural y la institucional. Siguiente, por favor. Más para abajo, más bien. Este tercer tema es las cosmovisiones indígenas. Les decía yo hace rato que lo vemos muy, muy comúnmente cuando resolvemos casos de personas, pueblos y comunidades indígenas y muchas veces no tenemos tan claro a qué se refiere. Entonces, en este apartado vamos a encontrarlo como un atributo comunitario y parte de la identidad, cultura y lengua de un grupo. Ojo, no necesariamente un grupo indígena. Y una definición que dice concepción que tienen los miembros de una sociedad acerca de las características y propiedades de su entorno o manera en que las personas se ven a sí mismas en relación con el todo y las ideas que tienen del universo, y que no es posible determinar la existencia de una sola cosmovisión que dé explicaciones unívocas sobre la realidad. Es decir, existen muchas cosmovisiones. Definitivamente no todas las cosmovisiones son indígenas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cada grupo social
tiene su propia forma de entender el mundo, de ver el mundo, de relacionarse con las otras personas, de entender qué es justicia, de entender qué es salud, qué es enfermedad. Todos estos conceptos básicos que rigen la vida cotidiana son parte de la cosmovisión de los grupos. Y en el caso de las poblaciones indígenas, pues tienen sus propias cosmovisiones. Y es muy importante aquí, en lo que se hace énfasis en este apartado, es no existe una sola cosmovisión indígena. Cada pueblo y comunidad indígena tiene su propia cosmovisión. Incluso dentro del mismo pueblo indígena, no sé, los nahuas, puede haber muchas derivaciones y esas derivaciones tienen impactos en cómo entienden ciertos conceptos al interior de sus comunidades, ¿no? Entonces, eso es como el objetivo principal de este apartado, dejar eso muy claro. Y también se mencionan algunas, bueno, en particular, dos características que generalmente podemos hallar en las cosmovisiones indígenas, pero no son una regla tampoco, que es la comunalidad o la importancia de lo colectivo respecto de lo individual y la relación de las comunidades indígenas con la tierra. Estos son dos aspectos que muchas veces coinciden las cosmovisiones indígenas. Y el primero, pues ahí se explica, es que para muchas comunidades el individuo o la persona no está por encima de lo colectivo, a diferencia de lo que sucede en la visión occidental del Estado, ¿no? En donde nos hemos escuchado, por ejemplo, muchas veces que los derechos individuales no están por debajo de los derechos colectivos o de las opiniones colectivas, ¿no? Que los derechos individuales son igual de relevantes, que las personas tienen dignidad humana porque son fines en sí mismos y no son fines para algo más, ¿no? Por eso existe la prohibición de la tortura, por ejemplo, en cualquier contexto. Entonces, este tipo de ideas que hemos aprendido quienes hemos estudiado derechos humanos, no necesariamente son seguidos en todas las comunidades indígenas, en el sentido de que el individuo es lo más importante y es más importante, perdón, no es más importante, es igual de importante que el grupo. En las comunidades indígenas a veces el grupo sí es más importante que las personas en lo individual. Eso por un lado está mejor explicado ahí. Y por el otro, pues la relación con la tierra, en el sentido de que no es una relación como la entendemos en el mundo occidental de propiedad y de posesión, sino más bien una relación de reciprocidad espiritual, en donde la tierra, la madre naturaleza, aporta pues ciertos elementos indispensables para la vida de las personas, para la vida de las comunidades, y a su vez, pues esta obtiene de las personas también atributos y elementos indispensables. Entonces, pues ahí se explica mejor, pero eso también es importante e impacta, de hecho, de manera relevante en algunos casos, o en algunos casos que tienen que ver con el derecho a la propiedad de la tierra. Que justo creo que es un tema muy relevante para efectos de los tribunales agrarios. Siguiente, por favor. Luego tenemos el siguiente tema. ¿Le puedes, un poquito más chiquito? Ahí está, perfecto. No te preocupes si no se ve todo el texto. Este otro tema es el de multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Les decía yo, muchas veces podemos encontrar, incluso en las sentencias que se usan como sinónimos y no son sinónimos. Ahí hacemos estas definiciones y establecemos también desde cierta perspectiva, también quiero decirlo, porque esto pues obviamente lo sacamos pues de la doctrina, ¿no? Y en los textos académicos podemos ver diferentes perspectivas de los conceptos y diferentes aproximaciones sobre todos los conceptos. Entonces, al aproximarse, y después de lecturas de varios textos entre varias personas y la investigación académica que se hizo, pues podemos decir que existe una relación, si se puede decir, como especie de nivel entre estos tres conceptos, ¿no? La pluriculturalidad, en donde es un nivel primero de existencia de diferentes
comunidades o diferentes grupos sociales, culturales en un mismo espacio. O sea, simplemente existen, pero no conviven, no se intercambian, no nada. Simplemente coexisten y pues se respeta esa coexistencia, se puede decir así. Ya en la multiculturalidad pasaríamos a un siguiente nivel, entre comillas, que ya no solo es la presencia simultánea de varias culturas, sino su potencial interrelación. Y también vemos que la teoría nos dice que la pluriculturalidad es el reflejo de la necesidad, un poquito más a la derecha, por favor, porque no me la sé de memoria. La pluriculturalidad es el reflejo de la necesidad de un término, a la izquierda, por favor, que califique, y entonces califica tres cosas. La convivencia de siglos entre personas indígenas, mestizas y europeas de la región, la mezcla cultural y la resistencia a ello, o sea, la multiculturalidad ya está reconociendo que hay una resistencia a la mezcla cultural y el reciente rescate de las diferencias. O sea, la multiculturalidad da cuenta de, podemos decirlo así, de una realidad, de algo más real, ¿no? Porque como que la existencia de varias culturas en un mismo espacio, pues sería como difícil que no se intercambien, ¿no? Que no se comuniquen, que no haya una interrelación. Entonces ya la multiculturalidad pues da respuesta a esto. A ver, ¿sí existe una interrelación? Claro que sí. Sí existe resistencia a esa interrelación también, porque hay racismo, porque hay estereotipos sobre la etnicidad, pero en realidad pues existe, ¿no? Entonces esto vamos a entender por multiculturalidad. Y finalmente, la interculturalidad, que de hecho da lugar al nombre del protocolo, se refiere ya a los beneficios que propicia la efectiva convivencia e intercambios de culturas. O sea, la interculturalidad ya va a hacer referencia a esa realidad a la que quisiéramos llegar, en donde reconocemos que la convivencia entre varias culturas es benéfica, ¿no? Enriquece las culturas y respetamos las culturas en una igual jerarquía. Es decir, hablando ya de lo que estamos hablando específicamente, las culturas de las poblaciones indígenas no son menos sofisticadas, no valen menos, si lo podemos decir en palabras muy sencillas, y pues no son menos avanzadas que las no indígenas, ¿no? Nada que ver. Más bien están en el mismo nivel y se deben de retroalimentar entre culturas. Entonces, el concepto de interculturalidad implica la defensa de la diversidad. Eso es muy importante. O sea, la interculturalidad defiende la diversidad, no solamente la reconoce como la multiculturalidad, la defiende. Es decir, se implementan medidas para rescatar las diferencias culturales y se propicia un diálogo cultural. Asimismo, la interculturalidad puede considerarse como un estado ideal de convivencia de toda sociedad pluricultural a partir de relaciones interpersonales que se basan en el conocimiento y el reconocimiento, ¿no? Es decir, la interculturalidad también la podemos ver como ese lugar al que queremos llegar, ¿no? Es algo que no es hoy una realidad, pero allá queremos llegar, porque es una convivencia, como les decía, en donde todas las culturas tienen el mismo valor y así se ven por las instituciones públicas, así se refleja en el ejercicio de derechos, etc. Y bueno, eso es como a grandes rasgos lo que podemos encontrar en ese apartado. Siguiente, por favor, si puedes darle un poquito más para abajo. Bueno, más bien a la izquierda. Ahí estás perfecto. No, a la izquierda. Ahí. El siguiente tema es el de pluralismo jurídico, que también seguramente lo hemos escuchado muchas veces y seguramente ya sabemos qué es. Pero como les decía, la idea de este segundo capítulo, bueno, y de hecho de todos los capítulos, pero este segundo capítulo que habla sobre conceptos básicos es establecer un diálogo común, un lenguaje común y entender lo mismo por los conceptos, porque a lo mejor tenemos un concepto que no es el que estamos tomando en el protocolo para efectos de esto, ¿no? Entonces, por eso era importante aquí hablar del pluralismo jurídico. Al final de cuentas, pues, el pluralismo jurídico es una visión, una perspectiva del derecho en donde se reconoce que el derecho es un universo policéntrico de fuentes de normas o de diversas formas de derecho interconectadas o superpuestas. Es decir, el derecho no tiene una sola fuente ni
las fuentes que nos enseñaron en la universidad, solamente. Hay más fuentes del derecho, ¿no? Entre esas fuentes del derecho están, pues, las fuentes de las comunidades indígenas, ya sea que crean su normativa a partir de costumbres o que creen su normativa a partir de la Asamblea General o de cualquier otro instrumento físico o no físico, pero que regule las relaciones sociales, ¿no? Y estas fuentes de derecho y estas creaciones, pues están interconectadas, o sea, conviven y están superpuestas, es decir, en algunos casos están unas encima de ensimismadas, no es que estén encima por jerarquía, sino que se ensimisman, ¿no? A eso nos referimos con superpuestas. Esta es una definición académica, la que les acabo de exponer. Pero la Suprema Corte también ha hecho referencia al pluralismo jurídico en muchas ocasiones y pues se retoma en este apartado y decimos que la Suprema Corte ha sostenido que el pluralismo jurídico implica que las normas del Estado, así como las que no emanan de él, deben convivir armónicamente. O sea, esa es la idea. Para lograrlo, son fundamentales las comunidades indígenas, sus cosmovisiones, así como la expansión de la diversidad e identidades culturales. O sea, partimos de esta premisa que la misma Corte nos ha establecido, que es no buscar resolver los conflictos entre normas, desechando normas de manera automática, que no sean parte del Estado, sino busquemos ponderar, busquemos armonizar la convivencia de los sistemas normativos del Estado o no del Estado, ¿no? Entonces, dentro de este apartado también explicamos dos conceptos desde el punto de vista, perdón que lo repite el término, pero es importante, desde el punto de vista conceptual. O sea, ¿qué son los sistemas normativos indígenas conceptualmente? ¿Y a qué nos referimos con jurisdicción especial indígena conceptualmente? ¿Por qué lo digo? Porque también en el apartado de principios y derechos generales y también en la guía hablamos mucho de sistemas normativos y mucho de jurisdicción especial indígena, pero desde otra perspectiva, ya no la perspectiva conceptual, sino una perspectiva de obligaciones o de efectos, ¿no? Durante el proceso. Siguiente. En el siguiente, pues ya hablamos, o sea, más bien un poquito más por abajo, ya tenemos la explicación de lo que es la identidad y la autoascripción indígena. Y ahí lo que hacemos es explicar pues sí, ¿qué es la autoascripción indígena como concepto, pero qué relación tiene con la identidad de las personas? ¿Por qué la autoascripción indígena es parte de la identidad? Y en la medida en que es parte de la identidad, pues tiene este valor tan relevante en el sentido de que no se puede despojar de este componente de la identidad a nadie, ¿no? Y que, por otro lado, pues solamente quienes se autoascriben de esa manera, pues son a quienes se les reconocen los derechos y garantías para estas poblaciones. Entonces, bueno, ya no me voy a meter ahí porque pues ya no tengo tanto tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, más bien para abajo, perdón. Que yo digo siguiente como si fueran diapositivas, pero no son. Un poquito más chiquito, por favor. Ahí está, perfecto. ¿Le puedes dar un poquito más a la izquierda? ¿Poquito más? ¿Poquito más? Ahí. Ahí está perfecto. Nada más, maestro Rafael, ¿me puede recordar la hora a la que tengo que acabar? A las 9:45, maestra. Sí. Perfecto, para ver mis tiempos. Muchas gracias. Bueno, este tercer capítulo, les decía yo, es el de Derechos y Principios Generales de la Perspectiva Intercultural en el Acceso a la Justicia. O sea, nos estamos enfocando en cuáles son aquellos derechos que dan lugar o nacimiento de manera principal a todas las obligaciones que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, llegamos a la conclusión de que pues es la igualdad y no discriminación, la libre determinación y el acceso a la justicia son como los derechos que van a dar sustento a esta guía, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a poder encontrar ahora sí estos derechos y principios, pero vamos a encontrar los alcances que entendemos o que así como de manera de alcances de derechos. No, o sea, no sé si me estoy explicando bien, espero que sí, porque ya he hablado mucho de estos conceptos y no quiere decir que repitamos información, sino que la estamos abordando desde un lugar distinto
por lo que hay contenidos distintos, ¿no? Entonces, en cuanto a la igualdad, pues vamos a encontrar qué es la igualdad formal, qué es la igualdad sustantiva, que ya conocemos perfecto, qué es el enfoque diferenciado y qué es la interseccionalidad. Estos últimos dos son súper importantes para efectos de las poblaciones indígenas, porque muchas veces las medidas que se toman, pues son para compensar algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta persona indígena está en el supuesto generalizado, en donde está en una situación de pobreza extrema, lo que no le permite llegar a tiempo a la audiencia, no sé, algo muy, muy concreto. Entonces voy a dictar una medida de igualdad sustantiva, en donde le voy a dar más tiempo, o voy a hacer una diligencia para que no tenga que venir, yo no sé, o sea, qué medidas sea necesario tomar, pero va a estar como encasillada dentro de la igualdad sustantiva, ¿no? Porque se trata de remediar una desventaja estructural. En cambio, el enfoque diferenciado, como lo estamos abordando en el protocolo, es aquellas medidas que se toman para valorar la diferencia, para no menospreciar la diferencia. Por ejemplo, el hecho de que una persona hable una lengua indígena no es una desventaja en sí mismo. O sea, hablar otra lengua no es una desventaja, es una diferencia. Se puede convertir en una desventaja, pues si no la valoramos como diferencia, ¿no? Es decir, si llevamos a cabo todo el procedimiento en español y no hay un intérprete adecuado o una intérprete adecuada que le explique qué está sucediendo durante el proceso, ¿no? Entonces, es otro tipo de medida que se debe de tomar para valorar la diferencia y para que no sea una desventaja, cuando en un principio no lo es. No sé si espero haberme explicado aquí, pero esas son las medidas que vamos a poder encontrar en enfoques diferenciados. Y pues bueno, interseccionalidad, ustedes ya saben que se trata de ver que no solamente hay un factor por el que hay desigualdad, sino que puede haber otros factores como el género, la discapacidad, la edad, ¿no? Hay muchos factores que pueden colocar en una situación más grave de discriminación a una persona. Luego, la libre determinación, vamos a explicar qué es la libre determinación, pero obviamente para explicarla, pues no podemos no hablar de la autonomía y del autogobierno, que son estos tres conceptos. Libre determinación, autonomía y autogobierno que conviven, que están interrelacionados íntimamente y que pues a veces para hablar de unos, pues tenemos que hablar de otros. Se explican aquí y también volvemos a hablar de temas normativos indígenas, pero ya como un derecho, ya no como un concepto. Luego, en el acceso a la justicia, vamos ustedes ya conocen muy bien qué es el derecho a acceso a la justicia en términos muy generales, pero aquí lo vamos a dividir en dos: la dimensión interna del acceso a la justicia, que es ese derecho que tienen las comunidades indígenas de resolver sus propios conflictos mediante sus propios sistemas normativos indígenas. Esa sería la dimensión interna y se explica ahí del derecho a acceso a la justicia. Y la dimensión externa, que es el derecho de las personas, pueblos y comunidades indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado y que se tomen en cuenta sus particularidades culturales, ¿no? Su lengua, a lo mejor si hizo valer alguna costumbre por la que cometió algún delito, yo qué sé. O sea, estas cuestiones que se deben de tomar en cuenta, y se hace ahí como una especie también de síntesis de todo lo que vamos a encontrar en la guía. Porque al final de cuentas, pues todo lo que encontramos en la guía, pues forma parte del derecho de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a encontrar aquí. Luego, ya a hacerlo chiquito, porfa, para que se vean los 3 capítulos. ¿Más chiquito? ¿Más? Ahí. Entonces, yo por eso les puse un corchete ahí grandote y les dije, bueno, ya con base en estos 3 capítulos y entendiendo muy bien que todas las obligaciones las podemos fundamentar en el artículo 1 y el artículo 2, damos pie a la guía práctica, ¿no? Ya traducido esto en idioma jurisdiccional, si lo podemos decir así. Y tenemos estos 3 apartados dentro de la guía práctica: obligaciones iniciales, obligaciones transversales y obligaciones de fondo. Dentro de las obligaciones iniciales, les decía hace rato, pero se los voy a repetir porque es muy importante, no quiere decir que todas estas solamente deban observarse al inicio. En algunos casos, por ejemplo, la autoascripción o el contexto objetivo y subjetivo o el dictado de medidas de protección puede activarse o puede
surgir en etapas más avanzadas del proceso. O sea, no quiere decir que si ya no lo observé al principio ya no puedo hacerlo. No, simplemente las pusimos al inicio porque consideramos que son aquellas que se deben revisar desde un principio, no porque no puedan activarse posteriormente. Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la autoascripción, obligaciones relacionadas con la autoascripción, la competencia, o sea, cómo puedo determinar si soy competente o no para resolver este caso, y en específico cuando está involucrada la jurisdicción especial indígena. Es decir, ¿me toca a mí resolver o tengo que dejar este caso que lo resuelva la comunidad? Y ahí la Corte tiene dos sentencias súper importantes en donde echa mano de varios elementos, el elemento personal, el institucional, objetivo, y personal, institucional, objetivo y el territorial. Estos son 4 elementos que la Corte ha dicho que hay que tomar en cuenta para resolver si es competencia de la jurisdicción del Estado o es competencia de la comunidad resolverlo. No me voy a meter aquí a explicarlo porque es un tema bien complejo, que se trató de explicarlo de la mejor manera en el protocolo. De hecho, adjuntamos ahí unos diagramas. A mí me gustan mucho los diagramas y dijimos, bueno, pues tal vez con unos diagramas podamos explicarnos mejor porque es un tema complicado. Luego, legitimación. Aquí sobre todo para hablar sobre la legitimación individual y colectiva. ¿Cuál es la relación con una y la otra? Porque ha habido casos en donde una comunidad, por ejemplo, no reconoce a una persona indígena como miembro de su comunidad y entonces, ¿es indígena o no es indígena? Si me explico, ¿le doy legitimación o no para hacer valer derechos relacionados con las poblaciones indígenas? Y pues sí hay que reconocerle la legitimación individual, que no tiene nada que ver con que la comunidad le reconozca o no como miembro de su comunidad, ¿no? La comunidad sí tiene derecho a expulsar, sí tiene derecho a decir, esta no es integrante de mi comunidad, pero una persona juzgadora que tiene ante sí alguien que se autoascribe indígena, le tiene que reconocer esta calidad sí o sí, ¿no? Entonces ahí se explica a través de casos esto. Luego, el contexto objetivo y subjetivo, que en realidad esto se tomó de una sentencia relacionada con género, no es una sentencia sobre pueblos indígenas de la que estamos tomando, pero es aplicable porque al final es la obligación que tienen las personas juzgadoras de no solo revisar el contexto objetivo, que es el que se refiere a la desigualdad estructural en la que se puede encontrar cierto grupo, es decir, las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidad, o sea, entender este contexto de discriminación. Ese es el contexto objetivo. El contexto subjetivo es aquel que está relacionado o se refiere más bien a la relación entre las partes, ¿no? Si hay una desventaja considerable entre las partes que yo tengo ante mí y esa desventaja considerable impacta en el ejercicio de derechos, y entonces ahí es donde yo tengo que dictar algún tipo de medida. Entonces, como si bien ustedes pueden decir, ok, eso se puede activar también en un caso entre poblaciones indígenas, por supuesto que sí. Por eso decidimos tomarlo, aunque se trate de un caso que la Corte resolvió relacionado con violencia de género, de hecho, por un homicidio. Y pues finalmente dictar medidas de protección. Aquí es muy importante decirles que todos los temas están acompañados de ejemplos. O sea, todas las obligaciones que se dicen tienen ejemplos, en su gran mayoría son ejemplos de casos resueltos por la Suprema Corte, pero sí hay uno que otro que más bien usamos ejemplos de la Corte Interamericana, por ejemplo, el de dictar medidas de protección, ¿no? Entonces, como para que lo tengan en radar, o sea, yo les estoy explicando todo lo que viene aquí, pero creo que es más rico que ustedes lo puedan ver porque ahí van a poder encontrar los ejemplos. ¿Le puedes dar a la derecha, por favor? Para poder ver el cuadrito rojo. Perfecto, ahí quédate. En este caso, decidí escoger el ejemplo de autoascripción. No puse el ejemplo que viene en autoascripción porque era muy largo, o bueno, más bien son muchos ejemplos, pero les digo aquí, por ejemplo, los temas que pueden encontrar dentro de autoascripción, para que les dé curiosidad. Bueno, yo espero que les dé curiosidad. Uno es criterio distintivo de la autoascripción, la identidad indígena, ¿no? Ya explicamos hace rato. Luego, reconocer la autoascripción sin estereotipos. O sea, es muy importante esta obligación, que ya la expliqué. Segundo, efectos de la autoascripción dentro del proceso. O sea, ¿qué efectos va a tener la autoascripción? Que ya se autoascribió, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? Luego, manifestaciones de la autoascripción. Es decir,
o más bien, este tema obedece a que encontramos casos en donde había personas juzgadoras que decían, es que nunca lo dijo, pero en ocasiones no se tiene que decir. Uno, o dos, lo puedes inferir de otras declaraciones de la misma persona, como por ejemplo que habla una lengua indígena. A lo mejor nunca dijo, soy indígena náhuatl, pero sí dijo que hablaba lengua indígena náhuatl, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que se puede identificar la autodescripción sin necesidad de que diga, soy indígena. Luego, la relación entre la identidad individual y colectiva, qué relación hay entre estas autodescripciones, y momento procesal para reconocer la autodescripción. Este es súper importante y no por tanto por el tema, sino porque hay mucha jurisprudencia al respecto, en el sentido de que no hay un momento procesal oportuno. La autodescripción se puede hacer en cualquier momento del proceso. Eso sí, puede tener efectos diferentes dependiendo de en qué momento se haga la autodescripción, ¿no? Eso sí es algo muy real, pero sí se puede llevar a cabo en cualquier parte del proceso. Bueno, eso es como un ejemplo de lo que podemos encontrar. A la izquierda, por favor. Poquito a la izquierda. No, a la izquierda. En obligaciones transversales, pues vamos a encontrar enfoque interseccional, que es, ya lo habíamos mencionado antes, como parte del derecho a la igualdad y no discriminación, pero acá lo mencionamos como una obligación y mencionamos algún ejemplo. En este caso me acuerdo que es un ejemplo de la Corte Interamericana, de hecho, no es de la Corte Mexicana. Luego hablamos de la obligación de adoptar medidas que favorezcan el acceso a la justicia, de flexibilizar las reglas procesales, que de hecho estos están muy relacionados. Adoptar medidas que favorezcan el acceso a la justicia y flexibilizar reglas procesales generalmente están muy ligados, pero sí hay casos en donde estas medidas no son flexibilizar reglas procesales y por eso decidimos sacar el tema, o más bien crear otro apartado, ¿no? Luego, suplir la deficiencia de la queja. Aquí hablamos, si bien en un principio de manera general sobre la suplencia de la queja, a partir de algunos casos de la Corte, resueltos, eso sí, en materia de amparo, pues ahí pues sacamos algunas obligaciones relacionadas con personas indígenas, ¿no? De los alcances de esta figura. Luego también una muy importante, que es la obligación de recabar pruebas de manera oficiosa. ¿Por qué? Porque ya decíamos desde un principio que una de las obligaciones más relevantes en relación con acceso a la justicia es tomar en cuenta las particularidades culturales de las personas indígenas que tenemos entre nosotras. Pero ¿cómo vamos a tomar en cuenta esas particularidades si no las conocemos? ¿No? Entonces, de entrada, pues tenemos la obligación de indagar, de investigar y de recabar pruebas si es necesario para entender las particularidades o la particularidad cultural que se está haciendo valer. Porque muchas veces se hace valer cierta particularidad, y ahí viene un ejemplo, que se dice, por ejemplo, no sé, es que no me quiero meter en ejemplos porque me voy a tardar, pero hay un caso que usamos mucho en la guía, que es de una persona indígena que cometió violación sexual en perjuicio de una niña de 12 años, pero esta persona decía que tenía una relación sentimental con ella y que justo iba a formar una familia con ella. La niña había quedado embarazada, y que pues de hecho él no cometió ningún delito porque en su comunidad, que era una comunidad indígena, era muy común que pues se estableciera relaciones sexuales y sentimentales con niñas, aunque tú fueras más de 5 años más grande, si querías formar una familia. Entonces no había ningún abuso. Entonces ahí toda la cadena de impugnación, nunca se estudia esta alegación del inculpado, simplemente pues no se toma en cuenta, no se dice si existe, si no existe, si es violatoria de derechos humanos o no. Y cuando llega a la corte dice, no, a ver, sí, o sea, de entrada estuvo mal que la persona juzgadora no tomara en cuenta este argumento, porque está la obligación de tomar en cuenta las particularidades culturales, entre esas, pues está esta costumbre que la persona está alegando. Pero, para no hacer más largo el proceso, pues lo voy a estudiar yo, y la estudia la Corte, y de entrada dice, pues no me va a llevar a nada regresar el caso para que investiguen si existe o no esta particularidad cultural, porque si existiera,
viola derechos humanos de jus cogens, ¿no? Entonces, como viola derechos humanos de jus cogens, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia de las mujeres y las niñas, y la dignidad humana y otros derechos, pues no sería válido en el caso de que existiera la norma que se alega. Por lo tanto, pues ya no voy a solicitar a la autoridad responsable que haga una investigación, ¿no? De si existe o no esta norma. Y también tenemos aquí un apartado relativamente grande de garantizar la asistencia por personas intérpretes y defensoras, que es un tema también muy robusto, porque hay mucha jurisprudencia, obviamente su gran mayoría pues es en materia penal, ¿no? A eso sí hay que también tomarlo en cuenta. Pero ahí vienen muchas preguntas, ¿no? ¿Es necesario ambas figuras? ¿Qué pasa si no encuentro intérprete por ningún lado? ¿Qué pasa si la persona defensora también es traductora? O sea, se responden muchas preguntas. Y bueno, como ya no tengo mucho tiempo, no me voy a pasar a un ejemplo. Aquí les había puesto un ejemplo de obligaciones transversales, me parece que era el de recabar pruebas de oficio justamente, pero no, ya no lo más, así sí quédate si quieres, porque no me va a dar tiempo de entrar a un tema. Maestra, perdón, Sí. puede contar con un tiempo adicional, sin problema alguno. Ok, pues mira, déjame ver cuánto me tardo en el último y ya si me queda tiempo me regreso al ejemplo. Muchísimas gracias, maestro. Sí. Luego tenemos las obligaciones de fondo y ahí vamos a encontrar otra vez una obligación relacionada con el desechamiento de estereotipos étnicos y raciales. Y aquí hacemos énfasis al analizar los hechos y las pruebas, ¿no? Cuando las personas juzgadoras deben de analizar los hechos y las pruebas, pues deben de hacerlo sin estereotipos étnicos y raciales. Y de hecho, en este apartado van a poder encontrar una lista relativamente grande de estereotipos muy comunes y vienen explicados, o sea, de dónde viene este estereotipo y por qué afectaría los derechos relacionados con acceso a la justicia, en especial muchas veces pues cuando se parte de estereotipos pues se viola el principio de imparcialidad, ¿no? En materia de acceso a la justicia. Entonces ahí se explica mucho mejor, pero sí, la idea es esto. Otro tema súper importante aquí es el de articular sistemas normativos estatal y de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque aquí se aborda este tema de qué pasa si una norma, sistema normativo indígena, viola una norma del Estado. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ahí también, a partir de unos ejemplos, se exponen algunos criterios o principios de los que se pueden partir para resolver estos conflictos, porque no, les decía yo hace rato, y la Corte también lo ha dicho así, no es nada más desechar por desechar normas de sistemas normativos indígenas, no, se tiene que hacer un análisis exhaustivo de la norma, porque si la norma cumple estándares constitucionales, entonces es una norma válida independientemente de que vaya en contra, si se puede decir así, de alguna ley secundaria, ¿no? O de una norma secundaria. Y otra cosa que explicamos aquí también de manera un poquito más detallada, que es no se debe perder de vista cuando se hacen estos ejercicios de ponderación que estamos frente a derechos humanos. ¿Por qué? Porque el que existe una norma de sistema normativo indígena descansa en el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. O sea, no es una norma cualquiera, es el derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas el que está de por medio y es el que probablemente se vaya a contraponer con algún otro derecho, no sé, a la libertad personal, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O a la libertad de expresión o a la libertad religiosa. Y ahí viene un caso también muy relevante para efectos del protocolo porque se menciona varias veces y también, pues bueno, si se menciona varias veces porque tiene mucho contenido, ¿no? Entonces, esta sentencia de la Corte, que creo que es la que estoy mencionando ahí después en el ejemplo, es un amparo en revisión 1041, me parece que es de 2019, y seguramente lo habrán escuchado, es una comunidad indígena wixárika en el norte de Jalisco que expulsa de su comunidad a unas personas indígenas por convertirse a la religión de Jehová, de testigos de Jehová, que en realidad el problema no es que se hubieran convertido a testigos de Jehová, sino que por haberse convertido ya no podían seguir los rituales que seguían en la comunidad, como
usar peyote y adorar a diferentes tipos de dioses, ¿no? Para los testigos de Jehová solo existe un Dios. Entonces, este conflicto hizo que la comunidad tomara la determinación de expulsarles, y esta expulsión, esta medida, es la que la Suprema Corte analiza y hace un examen, ahí un test de proporcionalidad respecto de todos los derechos que esta medida se había considerado que habían trastocado, según las personas quejosas, que en este caso eran las personas testigos de Jehová. Y entre esos derechos pues estaba la libertad personal, el derecho a la propiedad, el derecho a un mínimo vital. Había como varios derechos que se habían mencionado y que se estimaban violados con la medida, y lo que hizo la Corte fue estudiarlos. Y si ustedes se ponen a ver la sentencia, pues van a ver que en el caso de algunos derechos, dijo la Corte, este derecho no está siendo violado, entonces este derecho está bien. Pero hubo otros derechos que sí se habían estimado violados, y tomando eso en cuenta y que no pasaban el test de proporcionalidad, pues se modificó la medida que había tomado o se ordenó modificar la medida, ¿no?, que había tomado la autoridad de la comunidad. Por ejemplo, un derecho que se dijo que no se había violado y que las partes quejosas decían que sí, era el derecho a la propiedad, porque se les había sacado de sus viviendas así sin nada, sin aviso, para afuera, con sus cosas, y fuera de la comunidad, y lo dejaron lejos, donde no había nada, ni carreteras, ni nada. Entonces la Corte dice ahí que el derecho a la propiedad pues no se había violado, porque esa comunidad se regía por un tipo de propiedad comunal en donde no había propiedad privada. O sea, a las personas no les pertenecía su pedazo de tierra ni su pedazo de casa, sino que más bien era propiedad de la comunidad. Por lo tanto, pues no se podía estimar que se había violado ese derecho. Pero en cambio, por haberles dejado en un lugar donde no había nada, ni carreteras, así, con sus niñas y niños que los sacaron de la escuela y todo, pues se dijo que uno de los derechos que sí se habían violado era el de mínimo vital, ¿no? Porque ni siquiera les habían, o sea, sin nada los dejaron, sin nada, ¿no? Ya ni trabajo, ni escuela, ni vivienda, ni agua, ni dinero, nada. Entonces se había violado ese derecho. Pero bueno, no les voy a entrar en detalles, está muy buena esa sentencia, si la pueden echar un ojo. Y entonces ahí lo que hacemos en ese apartado articular sistemas normativos es explicar cuáles son estas premisas de las que se deben de partir para llegar al conocimiento de un tipo de estos, de un caso de este tipo, y pues que se resuelva, porque al final de cuentas no hay una regla, sino que cada caso es distinto en el tema de articulación de sistemas normativos, y pues se debe echar mano de la herramienta que más resulte eficaz, ¿no? Puede ser un test, les decía, de proporcionalidad, una ponderación, un test de igualdad, o sea, no depende mucho del caso el ejercicio que se vaya a tener que hacer. Luego, también en este apartado vamos a encontrar la obligación de dictar medidas de reparación con perspectiva intercultural. Esto también es muy relevante, y ahí me parece también que se mencionan algunos ejemplos que están muy relacionados con el siguiente tema, que es adecuar sentencias culturalmente. Digo, no es lo mismo, pero en los ejemplos sí se puede estar un poco relacionado. Y en adecuar sentencias, pues es hacer sentencias con lenguaje amigable o ciudadano, como si se diga, traducir las sentencias a la lengua en el caso de que sea necesario. Incluso puede tener que ver con la notificación de la sentencia, cómo se notifica o a través de qué medios se publicita, ¿no? A veces la Corte Interamericana, y de hecho creo que el Tribunal Electoral Perjudicial de la Federación también lo ha ordenado, es que se explique el resumen de la sentencia en la lengua indígena, pero que esto se haga en los megáfonos de las comunidades, cierto periodo de tiempo. Entonces, obviamente, si es una sentencia, pues que involucra a toda la comunidad, ¿no? Entonces, este tipo de medidas los podemos encontrar ahí. Y, pues bueno, pues creo que ya, después, ¿lo puedes hacer chiquito, porfa? Después de todo esto, les repito, todos los ejemplos, todas las, más chiquito, por favor, que se vea todo el mapa conceptual. Todas las obligaciones que se dice que se tienen vienen respaldadas por fundamentos obviamente constitucionales y de fuente internacional, pero sobre todo por criterios de la Suprema Corte, pero también cuando hay criterios orientadores, que son sugerencias, también vienen descritas de esa manera, ¿no? Por ejemplo, eso también
ahorita que estaba hablando de sentencias adecuadas culturalmente, pues me acordé que ahí sí vienen algunas sugerencias que no son vinculantes necesariamente, pero que pues sí pueden servir para proporcionar un mejor derecho de acceso a la justicia. Y como ustedes pueden ver, no encontramos aquí desglosados desmenuzados derechos sustantivos de tipo la consulta, el derecho al territorio, el derecho a la lengua, el derecho a los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos político-electorales, que sí son derechos de las poblaciones indígenas, por supuesto que lo son, pero como estamos enfocadas en los protocolos, en explicar cuáles son las obligaciones dentro de un proceso judicial específicamente, pues nos enfocamos en ellos, ¿no? En este tipo de derechos y en este tipo de obligaciones. Sin embargo, la investigación sobre estos otros derechos que les acabo de decir, sí se hizo, cuando se hizo pues toda la investigación para la redacción del protocolo por muchas personas, y pues para pues no desperdiciar toda esta investigación que se hizo, porque la idea era identificar pues cuáles son estos derechos que efectivamente están íntimamente relacionados con los procesos jurisdiccionales. Se decidió que toda esta investigación que se había hecho pues se iba a convertir en un apéndice, ¿no? Entonces se hizo un apéndice que también pueden encontrar ustedes en el protocolo, en donde vienen algunos de los casos más relevantes en relación con estos derechos que les acabo de mencionar, ¿no? La consulta, el territorio, derechos económicos, sociales y culturales, derechos políticos. Que yo creo que también puede ser de bastante utilidad en el caso que se estén enfrentando a un asunto en donde pues esté alguno de estos derechos involucrados, ¿no? Entonces no dejen de ver ese apéndice. Y pues nada, espero que les haya despertado la curiosidad a muchas de ustedes lo que escucharon el día de hoy, y pues sobre todo yo sé que aquí que se trata de personal relacionado con tribunales agrarios, pues sé que querrán ver lo relacionado con la tierra, con los territorios, que de hecho les digo, si vienen muchos ejemplos en el protocolo relacionados con este tema, porque es un tema muy recurrente cuando se habla de pueblos y comunidades indígenas, por supuesto que sí. Entonces sí echamos mano de muchos casos relacionados con esto. Hay unos casos muy, muy interesantes, muy, muy buenos, resueltos en un primer momento por tribunales agrarios y luego por la Corte. Entonces vale la pena que le echen un ojo, y si no le quieren echar un ojo a todo, también es súper válido, y por eso es que ahorita les expliqué los contenidos de los apartados, para que digan, ok, a lo mejor a mí me interesa ver el tema de legitimación porque tengo un problema con legitimación, ¿no? O a mí me interesa ver el tema de esto de adopción de pruebas porque pues tengo una situación donde no sé si ordenar pruebas o no sé qué pruebas ordenar, ¿no? Aquí se viene explicado lo de peritaje antropológico, etcétera, todo eso también, porque pues justo viene en uno de los apartados de la guía. Y pues nada, les agradezco muchísimo el espacio. Nuevamente le agradezco al Pleno Superior Agrario y a la doctora Rosalba por la invitación. Les decía, para la Dirección General de Derechos Humanos de la Corte es muy relevante, son muy relevantes estos espacios, justamente pues para explicarles, compartirles y que empiece a usarse esta herramienta. Y pues bueno, en su momento si se tiene que mejorar, pues se mejore, pero a partir de la lectura de todas ustedes, que es a quienes está dirigido este instrumento. Y pues nada, muchísimas gracias, maestro Rafael. Gracias a usted, maestra Ana Claudia. Realmente brillante y trascendente su exposición. Para nosotros este protocolo es una gran herramienta de trabajo. Créame que hemos perdido la gran capacidad de síntesis para expresarnos todo el protocolo. Quiero decirle que hay mucho interés, muchas felicitaciones para usted en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Gran interés por parte de magistradas, magistrados de los tribunales agrarios, también de la Procuraduría Agraria, Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano, Conagua, Registro Agrario Nacional, han estado al pendiente de esta exposición, así como también pues los abogados particulares, litigantes, que todos los que participamos en el proceso agrario es de trascendental importancia, ¿no? También quiero decirle que hay algunas preguntas que le mandan saludos. Voy a ir señalándolo. Violeta Guerrero Tenorio, de la Procuraduría Agraria, representación Jalisco.
Violeta Elizabeth Guerrero Tenorio también manda felicitaciones. De las magistradas y magistrados, el magistrado Elías Vera Zúñiga, del TO 29, le manda saludos cordiales, con gran aprecio para todos. Dice Dios los bendiga este evento y a sus participantes, felicidades. También nos saluda y nos da los buenos días la magistrada Ana Lucía Duarte Flores, del TO 44 de Chetumal, Quintana Roo. Está muy interesada en el tema. La magistrada Fabiola Hernández, también del Tribunal Agrario Distrito 36 de Morelia, Michoacán, manda saludos. El magistrado Aldo Saúl Muñoz López, saludos a todas y todos desde el TUA 19 de Tequín, Nayarit. En los magistrados y magistradas, Rafael García Zimmerman, Rubén Gallardo, Delfino Ramos, Rubén Treviño, Imelda Carlos, le mandan saludos y están muy encantados con el tema, maestra. También los tribunales de la República Mexicana en todo el país están al pendiente de esta exposición que la esperábamos con mucho interés, maestra. De Tuxpan, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Villahermosa, Tabasco, Toluca, Oaxaca, Texcoco, Campeche, Chiapas, Iguala, Guerrero, Culiacán, Sinaloa. De los tribunales unitarios agrarios 32, 11, 47, 29, 24, 21, 23, 34, 3, 51, 39 de sedes alternas y el 37. Como le comento, también mandan saludos, desde luego aquí lo más importante, los ejidatarios, los comuneros y campesinos, que también algunos están pendientes de su exposición, del ejido Gazachi, de Chihuahua, de acá donde estamos nosotros, los frenos de Tepic, de Nayarit, también el Comisario de Bienes Comunales de Santa Cruz, en Oaxaca, ejido La Garita, de San Luis Potosí, que han estado al pendiente, le envían muchas felicitaciones, maestra, dicen que el tema es muy importante para su sector y hacen algunas preguntas, ¿no? Que se les voy a pasar a continuación. Pero también antes están los saludos de la magistrada Ana Lili Olvera Pérez, saludos a todos desde el TUA 52, de Cihuatanejo de Azueta Guerrero, también el licenciado Fausto Barraza Batis señala que excelente ponencia, felicidades al Tribunal Superior Agrario por brindarles la herramienta en beneficio de los justiciables del TUA 5 Chihuahua. El magistrado Rafael Rodríguez Rodríguez del TUA 22 de Tuxtepec, Oaxaca, los saluda y también sugiere darle tiempo libre a esta buenísima participación. Entonces, bien, le voy a hacer una pregunta, maestra, que le hace aquí la maestra Imelda Carlos, señala que es excelente ponencia, y la pregunta es, ¿se puede considerar que la autoadscripción aplica para las poblaciones afromexicanas? Sí, de hecho la respuesta es sí, y justo como les comentaba hace rato, hay un protocolo nuevo que se creó de la Corte recientemente presentado, el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural para personas, pueblos y comunidades afrodescendientes. Ahí también viene el tema de la autoascripción, pero justamente el tema de la autoascripción en su mayoría está basado en criterios para pueblos indígenas, pero son aplicables también. O sea, lo que puedan encontrar acá va a ser igualmente aplicable a personas afrodescendientes. Muy bien, también la misma magistrada Imelda Carlos nos pregunta, ¿se conoce de algún instrumento que recolecte los sistemas normativos de los grupos indígenas en México? ¿Es su pregunta? No, sí, la pregunta, pues la respuesta a la pregunta sería, no hay un solo documento que compile todos esos sistemas normativos, porque imagínense, sería, pues hay miles de comunidades indígenas, entonces sería muy, muy complicado que un instrumento pudiera recopilarlos todos, y sobre todo tomando en cuenta que algunas de las normas de estos sistemas normativos son orales. No están por escrito en ningún lado, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Por eso muchas veces los peritajes antropológicos son de mucha utilidad para conocer los temas normativos, porque a partir de las entrevistas que hacen los académicos y las académicas que hacen estos documentales, pueden allegarse de información de si tal norma que se dice que existe, si es que no está escrita, ¿no? Que fuera una norma que ha sido transmitida de manera oral. Entonces, sí, no hay uno, y eso es lo complicado de los casos, que cada caso, pues la persona juzgadora
debe de ponderar ahí si es necesario pedir más información y qué tipo de información se pide a través de qué prueba, porque pues no hay algo que te diga en específico, todas estas son las normas de esta comunidad indígena en específico. Aunque bueno, también vale la pena decir, en el caso de Oaxaca, hay, por ejemplo, hay un esfuerzo importante por parte del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, en donde sí se va emitiendo un documento cada que hay procesos electorales en ciertas comunidades, y ahí en ese proceso se va diciendo cuál es el mecanismo de sistema normativo indígena que se va a usar para elegir a las autoridades que se van a elegir, ¿no? Entonces, si es sombrerazo, si es asamblea comunitaria, si es urna, si es lo que sea, ahí se va documentando y va saliendo, pero es solamente en materia electoral y pues no es necesariamente útil para las demás materias. Muy bien, maestra, gracias por su respuesta. También tiene saludos de la magistrada Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, del TUA 18 de Cuernavaca, Morelos. La felicita por este protocolo y por su exposición. Sidronio Montoya Castro saluda desde Ilama, Angostura, Sinaloa. Constantino Sánchez Cruz, perito de lenguas indígenas, del TUA 41 de Acapulco, Guerrero. Envía saludos a usted, a todos, y a usted la felicita. Pablo Cruz, en base al artículo 2 constitucional y la autonomía, ¿podríamos hacer referencia hacia el territorio indígena para la defensa del mismo frente a la desigualdad estructural? ¿Se hace esta pregunta? Uh-huh. A ver, si entendí bien, la pregunta es, ¿se puede relacionar el tema de la desigualdad estructural con el derecho al territorio, no? O sea, si se puede hacer, o si entendí bien, maestro. Sí, o sea que pregunta aquí el maestro Pablo Cruz que si conforme al artículo 2 de la Constitución y la autonomía que tienen los pueblos indígenas en ese artículo, si se puede hacer referencia hacia el territorio indígena para la defensa del mismo, derivado de este artículo, frente, dice, a la desigualdad estructural. Lo que nos está diciendo es que en el caso del territorio pues entran las concesiones mineras y que hasta donde se puede defender este tipo de concesiones en territorio de los indígenas. Ok, pues a ver, si le entendí bien, porque también creo que no estoy a 100% clara. Sí, o sea, sí, la respuesta es definitivamente el derecho al territorio está íntimamente ligado con el derecho a la libre determinación y autonomía de las poblaciones indígenas. O sea, el hecho de que exista una forma diferente de entender la propiedad, que el territorio no sea solamente aquel, por ejemplo, este criterio de que el territorio no es solamente donde están asentados físicamente, ¿no? Que también puede ser territorio aquel que tiene que ver por los lugares donde pasan o sus lugares sagrados o etcétera, pues tiene todo que ver con la libre determinación y la autonomía. Y por otro lado, el tema de la desigualdad estructural, pues tendría que ver, o de hecho ha tenido que ver en algunos casos, cuando las comunidades indígenas van a hacer valer este derecho, pero no tienen las herramientas pues económicas y de recursos humanos para hacer valer este derecho de manera efectiva, ¿no? Y por ejemplo, pues no pueden acudir a rendir cierta prueba. Y ahí ya la Corte, en un caso así muy específico de este tema, la Corte ha dicho lo que se debió hacer era diferir la audiencia donde se iba a llevar a cabo esa prueba, o bien buscar que la persona juzgadora buscara la manera en donde las personas indígenas pudieran rendirla, ¿no? Entonces sí se ha hecho valer el tema de la desventaja estructural o desigualdad estructural en temas de derecho al territorio. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Fernando Aguilera Hernández. Pregunta que si la propiedad, posesión y usufructo de los ejidos y comunidades indígenas determinados en las legislaciones hace más de 100 años y como derechos humanos, ¿pueden violentar otros derechos humanos? Sí, o sea, lo que entiendo es el derecho al territorio podría contravenir en algún momento con otro derecho humano, sí podría, y lo que tendría que hacerse, como les comentaba hace rato, es a partir del caso concreto ver cuál es la herramienta que se tiene que usar para resolverlo. Se me ocurre, no sé, pues les decía yo ahorita lo del derecho a la propiedad que alegaban las personas testigos de Jehová, que fueron despojadas de donde vivían. La Corte lo que dijo es el derecho al territorio de esta comunidad indígena. Ahí lo que dijo es
se entiende de una manera tal que impide decir que efectivamente hubo una contraversión al derecho a la propiedad de estas personas que fueron despojadas, ¿no? Entonces sí puede haber una contraversión, sin embargo, tendrá que resolverse a partir del caso y hacer un ejercicio de ponderación de derechos. Muy bien, está contestada esa pregunta. Aquí hay otra pregunta, maestra Ana Claudia, de la maestra Isabel Monroy. Dice, excelente ponencia, le da las gracias a usted, dice que en la teoría es lo máximo, que ojalá cuando se haga valer en los tribunales lo tomen en cuenta para resolver y no quede en letra muerta. Da las gracias, es su opinión, ¿verdad? Sí, sí. Luego tenemos a una petición aquí de Sebastián Cruz, dice, muy buena ponencia, mis felicitaciones. Me gustaría obtenerlo en formato PDF, o sea, el protocolo, en nombre del pueblo Huijárica. Envío saludos cordiales desde el oriente de Tepic, Nayarit. A ver si puedo obtener está en internet, se puede bajar el protocolo en internet, ¿verdad? Así es, de la página de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte, ahí hay un apartado que dice protocolos y ahí vienen todos los protocolos actualizados. Entonces sí lo pueden descargar en PDF. Muy bien, maestra. Aquí Omar Vilchis nos dice, excelente ponencia para estar preparados. Saludos desde el Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara, Autlán, Jalisco. También le mandan felicitaciones. Tenemos a Aldo Escobar, otra opinión y pregunta. Dice, las herramientas que se contienen en el protocolo se pueden hacer extensivos a los ejidos y comunidades sin que necesariamente pertenezcan a una comunidad o pueblo indígena. ¿Es la pregunta? Híjole. Yo pensaría de entrada, o sea, sí de manera general, que no, pero sí veo cómo ya a lo mejor hablando de obligación por obligación, sí habrá alguna o algunas que sí sean aplicables en el caso de los ejidos. Por ejemplo, estas obligaciones relacionadas con contexto objetivo y subjetivo, con flexibilización de reglas procesales, o sea, que tienen que ver con el reconocimiento de una situación de desventaja estructural, y que pues dan lugar a obligaciones relacionadas con tomar medidas para compensar esa situación. Entonces yo creo que puede haber algunas, pero no aquellas pues que estén íntimamente relacionadas pues con la identidad indígena, ¿no? Aquellas, no sé, garantía de intérpretes y defensoras, de tomar en cuenta los sistemas normativos indígenas, o sea, me parece, pero sí creo que es una pregunta que tiene que resolverse preguntando la obligación concreta en la que se está pensando y ver si sería aplicable o no a estos grupos. Muy bien, maestra, muchas gracias. Está también el licenciado Janitzio Carranza García, la felicita y le da las gracias por esta exposición y manifiesta que sin duda logra el cometido de incitar a estudiar este protocolo para un mejor ejercicio en la función jurisdiccional. En la opinión del licenciado, él está adscrito al Tribunal de Puerto Escondido, Oaxaca. Ellos en ese tribunal juzgan población afro-mexicana. Bueno, el licenciado Fausto Barraza Batis le dice, maestra, una pregunta, ¿qué opina con relación a problemáticas en donde se encuentran reconocidos ejidos y dentro de ese mismo territorio se encuentra inmersa una comunidad? ¿Quién cuenta con mejor derecho? Es la pregunta, licenciado Fausto. Ok, pues igual, creo que, o sea, ¿con mejor derecho para qué? Sería mi primera pregunta. Y pues bueno, si se trata de ejercer alguna acción relacionada con la propiedad, ¿no? Que me imagino que pues allá serían los casos más comunes. No, pues se tendría que analizar muy en específico cada caso, porque se me ocurren ahorita, digo, a partir de muchos ejemplos que vienen ahí en la guía, pues hay algunos en donde la Corte ha analizado y ha dado por probada, se puede decir así, una posesión y propiedad ancestral de la tierra. ¿Y por qué creo que es relevante este tema? Porque a lo mejor los ejidos, a quienes fue
fueron dadas las propiedades de las tierras o las posesiones, esto no sea ancestral. No sé si me explico. Entonces, pues ahí a lo mejor, si hay un caso en donde se prueba que la propiedad de la comunidad es ancestral, pues a lo mejor será la comunidad quien tenga mejor derecho para tener la propiedad de ese predio o de ese territorio. Pero no en todos los casos esto se prueba, ¿no? Entonces, sí tendría que ver si es primero un tema de territorio y luego estudiar a la comunidad indígena y pues ver temas de tiempos, si se trata de ver de quién es propietario. Muy bien, creo que está contestada la pregunta. Bueno, Cuauhtémoc Carmen Arenas señala, excelente ponencia, muchas felicidades para la ponente, para usted, y bueno, también para el moderador. Agradecemos su opinión. Bueno, por último, aquí hay una opinión, Sandra Sarabia, dice que si podrían socializarnos el material ilustrado de gran favor. Sí, claro. ¿Sí? Yo se los comparto y que no sé si la doctora Rosalba se los puede enviar, claro que sí. Sí, claro que sí. Pues, maestra, le agradecemos mucho su presencia, su intervención. Créame que nos ha venido a enseñar la parte sustantiva de este protocolo a todos los tribunales agrarios. Gracias. Agradecerle desde luego a la presidenta del tribunal su constante preocupación en capacitarnos y la verdad, al estar agradecidos con que usted que viene de la Suprema Corte de Justicia, pues nos trae estos conocimientos. Muchas gracias. Vamos a entregarle un reconocimiento que el Tribunal Superior Agrario el Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, doctor Sergio García Ramírez, otorga el reconocimiento a la maestra Ana Claudia Martínez Coutinho, asesora de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mérito a su destacada disertación, con el tema Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas, pueblos y comunidades indígenas, lo cual contribuyó a la difusión del derecho agrario y disciplinas afines, firma la licenciada Maribel Concepción Méndez de la magistrada presidenta de este tribunal. Les hacemos entrega, maestra, y le agradecemos. Y estamos siempre al pendiente para los apoyos que ustedes en la Corte siempre nos pueden dar. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, maestra. A la doctora Rosalba, que nos siempre hace y nos trae estos temas interesantes. Entonces, sería todo. Le mandamos un saludo, maestra. Los despedimos de todos y nos vemos en la siguiente versión de Viernes de Derecho Agrario. Muchas gracias. Hasta la vista.